Hemos oído una serie de consideraciones, por cierto, muy acertadas, sobre la enseñanza de los futuros galenos, la importancia del espíritu del profesor y lo que esperamos que sean las nuevas generaciones de médicos que se dedicarán a cuidarnos. Pero ahora nos toca hablar del enfermo. Como sabéis, las nuevas técnicas de imagen han sustituido a la exploración que los médicos hacían mediante las manos y la escucha que se hacía con el fonendoscopio. Y las pruebas de laboratorio igualmente, mediante la aplicación de los algoritmos de los cuales hoy disponemos y la posibilidad de cuantificar una serie de analitos que hasta ahora eran desconocidos, nos orientan y confirman las intuiciones y los razonamientos clínicos. Pero es más, con los estudios de Big Data y de la exploración genética se puede predecir ya con mucha certeza, como nos decía el profesor Vandrés, nuestro porvenir como sano o como enfermo. Y en esta situación el paciente seguro que tiene muchas cosas que decir. Para que veamos un poco la situación, cómo está el diagnóstico, tenemos en la mesa al doctor Santiago Valor, que nos introducirá en los factores que están modificando el diagnóstico humano, los retos a los que nos enfrentamos, el horizonte de medicina personalizada hacia el que vamos y cómo la integración en estos sistemas diagnósticos y asistenciales pueden ayudarnos a estos retos futuros. El doctor Valor estudió medicina en la Complutense, es especialista en análisis clínicos, máster en Administración de Empresas Sanitarias, máster en European Quality Manager in Healthcare, ha sido director del Hospital de la Fundación de Alcorcón, miembro de la directiva de la Sociedad Española de Biopatología y de Análisis Clínicos. Y el segundo ponente, el doctor Izquierdo, nos hablará de cómo estamos pasando de la medicina basada en la evidencia a la medicina personalizada, predictiva, preventiva y participativa. El paciente pasa de ser el sujeto pasivo del ejercicio médico a estar en el centro de ese mismo ejercicio. Es copartícipe de las decisiones para restablecer su estado de salud. Y esta medicina se puede ejercer gracias a los avances que ha habido en la medicina genómica y a la posición del paciente. El doctor Izquierdo es director del Departamento de Genética Médica en Iberia del Lab Cosinlab, es doctor en obstetricia y ginecología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en genética médica por la Universidad de Glasgow. Profesor titular de Ciencias Morfológicas en la Universidad Europea y su actividad asistencial la ejerce como jefe de servicio de genética médica de los hospitales universitarios de La Zarzuela y Torrejón en Madrid y como consultor en genética médica del Hospital Universitario de Alcorcón. Y el tercer ponente, Javier Echevarría, nos hablará en su charla de la importante transformación que ha tenido el sector del diagnóstico en estos últimos años, con un paciente cada vez más empoderado y reclamando más y mejores soluciones para prevenir las enfermedades. Javier Echevarría es economista, tiene multitud de títulos de manejo, de programas de manejo de negocios, es emprendedor y está relacionado con el sector diagnóstico desde hace 15 años. Y desde hace 5 es actualmente en LABCO, es el jefe de innovación del grupo. Cuando queráis tenéis la palabra. Primero empieza el doctor Valor. Me voy a venir aquí que aplauden más. Y me voy a poner esto porque me enrollo. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar aquí y gracias por la presentación al doctor Fuertes. Mi propósito es simplemente reflexionar en alto sobre cómo se está moviendo el mundo del diagnóstico, qué podemos esperar y qué retos se nos presentan. También dejar en el aire algunas preguntas. Algunas de ellas incluso preguntas éticas que yo no soy capaz de responder, pero que seguro que del buen discernir de todos y de la asesoría de terceros podemos a lo mejor profundizar un poco en ellas. A ver si no rompo nada. Hace no mucho tiempo, el año pasado, se reunieron un grupo de expertos
y analizaron qué es lo que estaba pasando de verdad, qué es lo que estaba transformando o qué dirigía el futuro del mundo del diagnóstico. Es difícil separar diagnóstico y asistencia sanitaria o cuidados de salud en general y probablemente me voy a referir a los dos indistintamente. En este caso, lo que estoy contando es específico y se hizo para el mundo del diagnóstico. Al final decidieron estos expertos que lo que está sucediendo, lo que está dirigiendo el mundo del diagnóstico hacia el futuro, se puede estructurar en 8 bloques, por los que voy a pasar por encima, pero con algunas, yo creo, con algunas reflexiones que pueden tener su interés. El primer bloque, y es muy importante, se refiere a la tecnología. ¿Qué está pasando con la tecnología? Bueno, todos saben perfectamente que existe un verdadero boom de nueva tecnología incorporada al diagnóstico, en el laboratorio, en anatomía patológica, en patología molecular, en todos los campos. Gran parte de él se ha clasificado bajo ese genérico, ese acrónimo anglosajón de omics. Seguro que otros hablarán y yo no me pienso parar, pero sí quiero decir que de la mano de esos omics, sobre todo en la metabolómica y de la proteómica, aparecen todos los días nuevos biomarcadores. Todos los días significa que gente como Javier de Echevarría tiene encima de su mesa al mes al menos 10 proyectos para que incorporemos a nuestros laboratorios, y es así, nuevos biomarcadores supuestamente mejores para la mejor eficacia dentro del diagnóstico humano, el mejor pronóstico de una determinada enfermedad o la prevención de una enfermedad en el ser humano. A la vez, bajo ese concepto también de POCT, Point of Care Testing, existe la posibilidad de prácticamente en cualquier sitio y para cualquier persona disponer de dispositivos que empezaron siendo muy simples, pero que hoy permiten determinar casi cualquier cosa. Desde, como bien sabe el doctor Fuertes, técnicas moleculares que en una hora y encima de una mesa sin ninguna otra necesidad te permiten decir que no o que sí. Una infección determinada depende de un grupo de 20 o 25 patógenos que eres capaz de diagnosticar en un minuto. Es decir, en cualquier sitio y con casi ningún soporte se puede realizar un montón de determinaciones. Esta mañana, mientras tomaba café, leía un estudio que ha publicado hoy, o venía un resumen al menos en uno de los periódicos que leo, en ABC, de Philips, que se llama Future Health Index, sobre wearables, este tipo de dispositivos que uno lleva en la muñeca y que nunca cuantificamos. Este estudio lo hacía. Decía antes el profesor López Vega que tenemos que ser conscientes de cómo están cambiando, él hablaba de los millennials, pero cómo está cambiando nuestro entorno. En este estudio, los menores de 38 años, la mitad, al menos tienen uno. La mitad de la población ya lleva un dispositivo que mide cosas de su vida diaria relacionada con la salud. Y a la vez se está produciendo, y cada vez más, una integración in vivo y in vitro. Nosotros nos movemos más en el mundo del in vitro, del diagnóstico de laboratorio y de la anatomía patológica, pero poco a poco también esas vertientes confluyen. Desde el punto de vista de la economía, tenemos un primer enfrentamiento. Disponemos cada vez de más tecnología, de más herramientas, de más biomarcadores, de más dispositivos, pero, sin embargo, estamos sujetos a una presión enorme porque no es fácil trasladar todo eso a la realidad. No sé si azacán o no, pero el profesional sanitario cada vez se enfrenta más a la necesidad de gestionar y, por lo tanto, manejarse dentro del mundo económico y de la indicación, y el mundo del coste, del precio, del gasto nos asfixia, mientras que los sistemas, de los que luego hablaremos, tienden hacia la necesidad de ser realmente gestionados. Todas esas herramientas y las limitaciones económicas conviven con dos situaciones que son tremendas. Por un lado hay brotes epidémicos graves, que todos conocéis, y por otro lado la medicina ha triunfado y convierte a las enfermedades en crónicas. Es decir, cada vez tenemos más pacientes con patologías más severas y que duran más tiempo. Y a la vez el entorno, el mundo, no colabora. Esta semana también se publicaba un estudio interesante sobre obesidad y diabetes. Si fuéramos capaces de bajar el índice de masa corporal el 25%, la incidencia de nuevos casos bajaría el 40%. Si fuéramos capaces de limitar simplemente cuatro compuestos químicos que tienen influencia sobre el sistema endocrino,
en un 13% en el mundo bajaría los casos nuevos de diabetes el 25%. Estamos hablando de cifras que son impresionantes, pero que en conjunto lo que significa es muchísima tecnología, limitaciones económicas, más pacientes y cronificación de los que ya tenemos. Por otro lado, se ha hablado ya y se hablará más del paciente empoderado, y también conviene dar cifras. Todos sabemos lo que es, lo que persigue. Ese estudio que os decía que leía esta mañana en el café, también los cuantificaba en estos que no son millennials, pero casi, estos menores de 38, el 75% de los menores de 38 cree que tiene que tomar el control de su salud y tiene que hacer activamente cosas para mantenerla. Y como decía el profesor López Vega esta mañana, ¿eso qué significa? Significa que el futuro, el paciente que vamos a tener en el futuro a nuestro lado es completamente distinto al que tenemos ahora. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque o cambiamos nuestras herramientas y nuestra forma de pensar o las cosas no serán fáciles. Sexto grupo que está cambiando el mundo, la comunicación. Seguro que alguien hablará del Dr. Google, de Internet, y de esos otros, esos web concierge con término anglosajón, que son esa especie de asistentes personales robóticos que nos ayudan a conocer qué nos pasa y a dirigir nuestra salud. Y por otro lado, una preocupación cada vez mayor por la calidad y la seguridad. Es evidente que ese nuevo paciente, también el paciente de más edad, pero ese nuevo paciente lo que quiere es mantener su salud en muy buen estado y que avancemos hacia ese octavo grupo, que es esa medicina 4P o 5P, depende de dónde nos refiramos, en el que se busca que se individualice tanto el diagnóstico como la asistencia, la prevención, por supuesto, en la que él pueda participar y que pueda predecir su evolución futura de manera que ese paciente pueda saber hacia dónde va. Estos 8 bloques, desde el punto de vista de los expertos, son los que están influyendo en cómo se va a desarrollar el diagnóstico en el próximo futuro, en los próximos años. Hablaremos también a lo largo de las ponencias, seguro, de medicina personalizada. Decía esta mañana el profesor Vandrés, y yo coincido con él, que esta es una mala traducción. En castellano deberíamos hablar de medicina individualizada. Es verdad que estamos mezclando continuamente conceptos unos con otros y hablando de lo mismo, y yo no me pienso empeñar en cambiarlo. Seguro que los usaremos de esa misma manera. Pero solo resaltar que ya desde el principio se ha intentado individualizar la aproximación al paciente y buscando el tratamiento de ese paciente el adecuado, en el momento adecuado, a la dosis adecuada y específico para ese paciente. Hay diferencias en cuanto a medicina personalizada y medicina de precisión en su concepto inicial. Probablemente ahora ya no las haya y se refieren con esos términos mucha gente a diferentes cosas. Solo resaltar que en su inicio medicina personalizada es medicina individualizada. Vamos a un paciente concreto. Y medicina de precisión se refiere más a grupos poblacionales que comparten características de diferentes tipos, de estilo de vida, genéticas, etcétera, etcétera. Pero insisto en que los términos en castellano suelen ser polisémicos y se usan de manera muy indistinta hoy en día por unos y por otros. Nosotros, si conseguimos ver, que no lo creo, pero bueno, lo intentaré explicar, las diferentes fases en las que interviene el diagnóstico, ahora, en nuestros días, nos estamos moviendo en la parte derecha, en un modelo del que luego seguro que hablarán otros, que es el que se relaciona con la enfermedad. El paradigma actual es: alguien se encuentra mal, va a su médico, ese médico le pide unas pruebas diagnósticas y nosotros actuamos. Y desde el momento del primer diagnóstico diferencial, tratamiento y seguimiento, intervienen los equipos diagnósticos. Y hay, podríamos decir que casi, o ha habido hasta ahora, un agujero negro desde el centro hacia la izquierda, en todo lo que es prevención y predicción. Hasta que han aparecido estas nuevas herramientas que nos ponen delante de un reto tan difícil de afrontar desde todos los puntos de vista socioeconómicos. Hacia la izquierda es donde estamos empezando a movernos bajo la influencia de todos esos factores. ¿Y qué pasa en el mundo, además? Pues pasa que parece que esto es algo inevitable y que hay que aceptar inmediatamente. Estas predicciones
que no están lejos de la realidad se han hecho hace tiempo. Hace 5 años se decía, el genotipado será práctica rutina en 2020. Es más experto Javier que yo, pero yo creo que lo será prácticamente. Y si no es en el 20, será en el 21. ¿Cómo vamos a asumir eso en nuestra vida? Más de 120 fármacos aprobados por la FDA ya tienen pruebas genéticas asociadas. Y creciendo, no se ve bien la gráfica de en medio, da igual, es una línea exponencialmente creciente. Cada día más nuevos fármacos aparecerán en el mercado que precisen de un soporte genético, de un diagnóstico completo e integrado, incluyendo una farmacogenómica potente que nos garantice que ese fármaco va a ser útil para el paciente individual del que hablamos. Y además llegan personajes públicos como el presidente Obama y prometen que el cáncer lo van a curar, lo vamos a curar y nadie más morirá de esta enfermedad. Cosa que nos pone en una situación que el presidente Obama diría al menos challenging, porque yo creo que es muy difícil que podamos garantizar todo esto en el corto plazo. Cuando hablamos de retos demográficos, a veces he querido coger algunas cifras de un estudio, el último trabajo que pretende reformar un sistema sanitario que yo conozco, se ha desarrollado en Irlanda del Norte, y esas 2 primeras gráficas son de ahí. Cuando hablamos de, no, es que la gente envejece, muchas veces no lo cuantificamos, o la polipatología, o lo que se ha dicho antes, también lo decía el profesor Andrés. Bueno, ese primer gráfico de la izquierda lo que quiere decir es que en 8 años Irlanda del Norte envejecerá lo que ha envejecido en los últimos 40. Y la progresión de cómo va a seguir siendo eso. Y el gráfico de la derecha es el número de patologías que tienen los norirlandeses en función de la edad que tienen. Como podéis ver, son realmente crecientes conforme vamos cumpliendo años. Y por lo tanto estamos hablando de una población que envejece y que cada vez, y al envejecer, y que envejece muy deprisa, mucho más deprisa que somos capaces de entender si miramos hacia atrás, tiene más patología. Y eso significa que en este momento el 5% de los enfermos, de los pacientes malos, consumen el 50% de los recursos. Solo el 5%. Grupo que podríamos gestionar un poco mejor. ¿Qué significará eso? Que si envejecemos a esa velocidad y mantenemos nuestra forma de enfermar, que además parece que empeora, los sistemas no serán capaces de soportar el encarecimiento de la atención sanitaria y no serán sostenibles. Si miramos al sistema, ¿qué sucede? Pues que el sistema actual, y ahora hablaré 2 minutos sobre él, no funciona bien. En algunos países como el nuestro presumimos del sistema, pero si lo miramos en detalle no es sostenible como está. Y sobrevive fundamentalmente, y no hablo de ninguno en particular, del privado, del público, hablo de todo, sobrevive fundamentalmente por un esfuerzo de los profesionales sanitarios enorme y muy frustrante, porque están compensando con un sobreesfuerzo lo que el sistema no facilita realizar. El sistema está fragmentado. Y ahí vuelvo al título que hemos propuesto al principio, integración, y ahora diré por qué. No hay continuidad asistencial, cada entidad asistencial camina por su lado, el diagnóstico, por supuesto, también, y hay muchas estructuras, muchos hospitales, muchos centros de salud, muchos sistemas regionales de salud, pero no hay propiamente un sistema. Voy a tomar una imagen del profesor Rafael Bengoa, que defiende, es uno de los consultores más importantes que hay en Europa, antiguo consejero de Sanidad del Gobierno vasco y uno de los que, colaborando al principio en el informe Abril, por ejemplo, ha soportado todo el nuevo modelo de Irlanda del Norte para la transformación de su sistema, que habla de estructuras. Tenemos un sistema basado en estructuras, como esas de la izquierda, muchas, pocas, grandes, pequeñas, muy reactivo, que actúa sobre la demanda que nos plantean, pero fragmentado y poco útil. Mientras que tenemos que evolucionar hacia ese otro. Y el mundo del diagnóstico es igual. Estructuras que convivan, que se coordinan, que garantizan la continuidad asistencial, que dan soporte a ese paciente empoderado del que hemos hablado y que integran todos los cuidados y todas las herramientas diagnósticas. En el de la izquierda, y lo conocemos bien, solo repitiendo pruebas en diferentes entornos para el mismo paciente, generamos una ineficiencia que no tendría mucho sentido y que no es sostenible en el tiempo. Ese sistema de la derecha plantea algunos retos y alguna de mis preguntas va en ese sentido, de esas que quería dejar en el aire. Una es
¿Quién tiene la obligación ética de hacer evolucionar esto? Las administraciones, los políticos. El profesor Vandrés planteaba otra esta mañana y me he quedado con ella, que es la obligación de convivir. Esa es para nosotros. ¿Cómo podemos facilitar que ese sistema se forme y convivan diferentes estructuras que ahora casi ni nos hablamos? No es fácil, desde luego. Y, a la vez, lo que está determinando todo este entorno tan complejo, tan retador, es la necesidad de establecer nuevos modelos. En Estados Unidos se inventaron estas organizaciones específicas, las SACOs. En Europa se están desarrollando en muchos países con muy diferentes nombres, pero sobre todo los elementos fundamentales son que son transparentes para el paciente y para el sistema, que se basan en la calidad y en el valor que generan y no en producir, no en hacer mucho. Es muy importante moverse hacia este tipo de organizaciones. ¿Cómo se traduce esto hacia el diagnóstico? Pues este se traduce en que no podemos mantener estructuras como las que tenemos, separadas, repartidas, no integradas, y eso habla de estructuras, de disciplinas, de procesos, de todo, de costes. Que necesitamos incorporar esas nuevas tecnologías también de una manera integrada y en una conexión clara con el paciente. El paciente tiene que participar de nuestro desarrollo y estar conectado e informado de lo que hacemos. Que disponemos de una batería de elementos de los que hoy hablaremos de algunos, la digitalización, la teleasistencia, que nos van a facilitar incorporar estas tecnologías y sostener el sistema, que es la clave a la que no estamos llegando. Que el paciente no solo tiene que estar informado, sino que tiene que coproducir, participar con nosotros en su cuidado y en abaratar su cuidado y retrasar ponerse enfermo y que su enfermedad se complique. Que tenemos de una manera decidida, y no sé si esto plantea a lo mejor otro problema ético, de que movernos de la enfermedad, de atender al que está enfermo, hacia la salud poblacional y la prevención. Y que todo eso, además, tiene un componente económico muy claro. Nadie que financie sanidad en el corto plazo va a querer pagar lo que hacemos, va a querer pagar otra cosa. El valor que generamos, los resultados, cómo gestionamos correctamente la demanda, cómo se hace lo que hay que hacer pero no se hace más. Ese será la clave y el gran cambio también en el próximo futuro. La realidad de todo esto es que la integración genera calidad, genera eficiencia y eso es mejor atención, eso es sostenibilidad del sistema y en eso es en lo que tenemos que avanzar. Este es un ejemplo en el que no me voy a parar de cómo en un proceso clínico básico como es el diagnóstico oncohematológico colaboran prácticamente todas las disciplinas del mundo diagnóstico. Hay muchos en oncología que seguro que aparecerán y demás. Y para finalizar, solo insistir en una idea. Hemos estado trabajando en solo una parte del problema que es la enfermedad. Si lo dejamos seguir así, el sistema no es sostenible sobre las estructuras que ahora mismo tenemos y sobre los repartos profesionales y de responsabilidad que ahora mismo se plantean. Nos tenemos que mover hacia el otro lado, hacia el lado de la prevención, el retraso de la enfermedad, la participación del individuo. Y eso solo lo podemos hacer cambiando de una manera inmediata y razonablemente dramática nuestros modelos hacia sistemas y eso aplica al diagnóstico como a cualquier otra disciplina, segmento o especialidad dentro de la asistencia sanitaria. Y espero haberme ajustado el tiempo, que creo que sí. Gracias. Muchas gracias al doctor Valor. Y ahora escuchamos al doctor Luis Izquierdo. Bueno, buenos días. Muchas gracias al doctor Fuentes, compañero en el laboratorio, al profesor Vandrés, a todos los asistentes. La verdad es que no he podido llegar a primera hora, pero desde que he llegado ha habido muchas cosas que me han estimulado, que me han gustado mucho. Yo creo que hay un problema importante, tenemos un problema importante y se ha tratado aquí en el tema de la formación. Yo creo que también habrá que revolucionar en algún momento no solamente la asistencia, sino la formación, porque la formación es básica para poder dar una buena asistencia.
Bueno, ya además de trabajar en el laboratorio, aunque cada vez menos en el laboratorio, de siempre, desde hace el año 99, 26 años ya, el año 90, 26 años ya, yo siempre he visto pacientes. Yo soy médico, me formé en esta facultad. No hay formación de especialidad de genética médica en España. En el año 90 ya la había en el Reino Unido, ya llevaban años con la formación. Y aquí, bueno, por los diferentes gobiernos siempre han ido diciendo que le van a incluir y no está incluida. Y bueno, pues tanto decir que viene el lobo ha llegado, la medicina genómica está aquí y no tenemos profesionales formados para atender a estos pacientes. Y eso es un reto de los más importantes que debe afrontar este país de forma seria y por lo menos empezar ya a ponerse en marcha en el tema de que haya una formación reglada y seria en este campo. Yo voy a bajar ejemplos prácticos, voy a ir más a lo que veo directamente en la consulta. Durante estos años he puesto algunos ejemplos. Y luego también, como este es un foro universitario, hay alguna diapositiva que es provocativa. Pido disculpas si alguien se siente ofendido con alguna de ellas. La verdad es que lo he pensado, si la ponía o no las ponía, alguna de las diapositivas. Pero bueno, yo creo que estamos en un foro universitario y que lo bueno es la crítica y provocar el pensamiento de todo el mundo. Bueno, fundamentalmente voy a hablar del paciente, ya digo, con ejemplos prácticos, en esta era de la medicina genómica. Como yo os decía, llevo desde el año 90 viendo pacientes solo de genética. Todos los que se citan en mi consulta o se citaban desde entonces vienen por condiciones hereditarias o por condiciones, al principio mucho, de anomalías cromosómicas o de diagnóstico prenatal y demás. Y lo primero que nos preguntamos es qué ha pasado, por qué hemos cambiado de la genética a la genómica. Por cierto, en mi título también debe cambiar ya en el organigrama del laboratorio, ¿no? ¿Cómo es pasado a la genómica? La genómica, como sabéis, es la unión de dos palabras de los cromosomas y los genes. De ahí del gen y cromosoma es de donde surge el término de medicina genómica, de considerarlo todo el conjunto, todo el material hereditario de nuestras células, todo el material hereditario que está en nuestras células, es a lo que llamamos nuestro genoma. ¿Qué es la medicina genómica? Pues el uso de esa información para el diagnóstico de una enfermedad y para el tratamiento adecuado. También veremos que la podemos utilizar para prevenir, como decía el doctor Valor, también la podemos utilizar para prevenir una enfermedad, para estratificar riesgos en poblaciones, para ayudar al sistema sanitario. Es decir, nos va a dar mucha información. La medicina genómica trae la medicina personalizada o individualizada. Efectivamente, si nosotros somos capaces de diferenciar a los individuos dependiendo de su material genético, vemos que tiene unas características distintas. Ya no hablamos de enfermedades, hablamos de un individuo con unas características genéticas determinadas en el cual se está desarrollando una enfermedad. Y de ahí surge el concepto de medicina individualizada, en cuanto a qué medicina vamos a dar a ese paciente en particular. Fundamentalmente, a nivel práctico, actualmente, ¿dónde se está utilizando? ¿En qué es lo que lo utilizamos más? Pues lo utilizamos en elegir los tratamientos adecuados para los pacientes, esos tratamientos adecuados en base al perfil genético del paciente, que intentemos evitar los efectos secundarios de ese fármaco, o adecuar la dosis de ese fármaco a ese paciente con esa individualidad de ese paciente con ese perfil genético, o incluso ir hasta el perfil genético de un tumor para directamente dirigir un tratamiento contra esas células que tienen una característica genética. Las células tumorales tienen esa característica genética y diseñamos un fármaco específicamente contra esas células tumorales, con lo cual no van a dañar el resto de las células. También lo utilizamos para desarrollar nuevas formas de diagnóstico. Tenemos una capacidad diagnóstica, con lo que ahora os pondré algunos ejemplos, que podemos utilizar para adelantarnos incluso al desarrollo de una enfermedad y para prevenir que aparezca esa enfermedad en una persona, y algunos ejemplos pondré ahora. Y luego, como digo ahí en el último punto, estimar el riesgo en poblaciones, que también es muy importante para poder tener un sistema sanitario sostenible, saber cuánto nos vamos a gastar en la atención sanitaria de una población determinada y cómo cambiar esos hábitos para no tener
a tantas personas enfermas en ese modelo asistencial. Bueno, me centro solamente en los últimos 15 años. El avance ha sido enorme. Ha habido una serie de landmarks en este avance importantísimos. Al principio se pensaba que se iba a tardar muchísimo más. El proyecto Genoma Humano estaba diseñado para 14 años y se acortó a menos de 7. En el 2003 ya estaba completado. En el 2012 la genómica ha cambiado totalmente el manejo de la embarazada en el primer trimestre. Gracias a los diagnósticos prenatales no invasivos cambia totalmente cómo se maneja a la embarazada y cómo se maneja la medicina fetal. Ayer hablaba con unos compañeros ginecólogos. El número de procedimientos invasivos, amniocentesis y biopsias coriales, ha caído un 90%. Y estamos hablando que se introdujo en el 2012 estas pruebas. O sea, la aceptación, los millones de personas ya en todo el mundo, millones de embarazadas que se someten a un diagnóstico prenatal no invasivo, es enorme y está cambiando la forma en la que ejercemos la medicina. En 2015 se estableció en el Reino Unido el proyecto de los 100.000 genomas. Es una medicina individualizada. Diferenciamos los pacientes, depende de sus características genéticas. Pero el compartir esos datos genéticos nos ayuda a entender enfermedades, nos ayuda a entender procesos, nos ayuda a prevenir. Por tanto, no es solamente el conocer nuestro genoma, sino ponerlo en comparación, comparar con el resto del genoma de otros individuos de esa misma población. En este proyecto, para conseguir 100.000 genomas completos de 100.000 habitantes del Reino Unido, van por 15.000 genomas, y esta semana pasada la nueva primer ministro inauguró otra planta de secuenciación completa del genoma para conseguir esos 100.000 genomas. Pero, sobre todo, quedar la idea de que es compartir. La idea es compartir esos datos. Ha habido ejemplos a lo largo de la historia de no compartir datos genéticos que han tenido consecuencias trágicas. Y luego, finalmente, ya en el 2016, el impulso del concepto de medicina de precisión, que los americanos, cuando lanzan un proyecto, lo financian, tienen un presupuesto para financiar ese proyecto y lo llevan adelante y lo llevarán adelante. Y va a cambiar totalmente, con este proyecto, por ejemplo, va a cambiar totalmente cómo tratamos los tumores. No sé si al final se conseguirá, como decía el doctor Valor, o como promete Obama, que recordaba el doctor Valor, acabar con el cáncer de una vez, pero desde luego ahí va dirigido. Bueno, dentro del genoma, la verdad es que la diferencia que tenemos entre unos y otros es muy poca, es solamente el 0,1%. El otro día estaba con un buen amigo, con Juan Cibudosa, que es el presidente de la Asociación Española de Genética Humana, y decía, ya solo un 0,1%, pero mira a George Clooney y mira a mí. Solamente tenemos un 0,1% de diferencias, pero vaya 0,1% de diferencias que tenemos entre uno y otro. Bueno, pues ahí, en ese 0,1%, es lo que nosotros utilizamos para constatar nuestro estado de salud, el riesgo que tenemos para una enfermedad, si la vamos a padecer o si la estamos padeciendo en este momento. Ya en 2007 se completó el primer mapa de variación genética de la especie humana. Entonces, tenemos marcadores, tenemos variaciones para poder distinguir unos genomas de otros, ese 0,1%, poder distinguir unas personas de otras, y con esas distinciones que tenemos entre unas personas y otras, poder hacer estudios en los cuales tenemos una serie de polimorfismos, variaciones genéticas en población enferma y variación genética en población sana. De tal manera que si comparamos las dos, podemos llegar a establecer unos riesgos. Claro, hay que tener cuidado cómo se establecen estos riesgos y qué es lo que vamos a realmente a tener una indicación. Lo que decía antes de, por ejemplo, la medicina basada en la evidencia, nosotros antes necesitábamos estudios, fisiopatología y demás. Muchos estudios de estos son estudios ciegos. Quiere decir que no sabemos ni siquiera dónde intervienen esos genes en los cuales estamos viendo los polimorfismos. Es una especie de pool o de manejo de gran cantidad de variación genética entre dos poblaciones distintas para encontrar algunos que sean de riesgo. Y eso es lo que llamamos los estudios del Genome Weight Association Studies, que fundamentalmente se han fijado en la predisposición o el riesgo de padecer una enfermedad. También al mismo tiempo, y seguro que lo habéis oído, se han utilizado para otras cosas, pues para
saber si tú vienes desde, eso es muy americano, tienen mucha preocupación si ellos vienen de Alemania, de Italia, de dónde son sus ancestros. Hay mucho consumo directo de genética para esos ancestros. Desgraciadamente, la genética médica empieza en Estados Unidos por las consultas que van a hacer la gente de color o la gente que son mestizos para ver si tienen, qué tanto por ciento tienen de genes o de ascendencia de gente de color. Ya no contamos lo que ocurrió en la Alemania nazi, que paralizó prácticamente el desarrollo de la genética en Alemania durante muchos años, ¿no? Luego ahí tenemos un grave problema de discriminación, ¿no? Podemos llegar, por ejemplo, imaginaos, en manos de Obama menos, pero en Trump ahora yo no sé si va a utilizar mucho de esto. Tenemos, por ejemplo, en estos estudios de asociación podemos decir, bueno, hemos hecho un estudio de cohortes y hemos encontrado la presencia de un gen, de una variación, en el 90% de la población delincuente. Y, en cambio, en la población no delincuente solo está en el 50%. Eso quiere decir que los portadores de esa variante genética tienen 1,8 más posibilidades de ser delincuente de los que no la tienen. Y encima eso lo podemos diagnosticar prenatalmente. Bueno, pues podemos usarlo. Lo que pasa es que para usar esto tendríamos que cambiar la forma en que nos reproducimos. Porque ese 90% que tiene esa variación somos los hombres, los varones. Las mujeres no tienen esa variación, no tienen cromosoma Y. Luego, que en el 90% de las cárceles encontremos varones y solamente 10% de mujeres, no implica que, por supuesto, los varones somos más violentos, pensamos menos y hacemos menos cosas a la vez que las mujeres. De estos primeros estudios de asociación sí se encontró ya al principio, en el 2007, algo que ha sido muy útil y que se utiliza, hombre, no diría que muy ampliamente, pero sí bastante ampliamente, como fueron unos polimorfismos para detectar la degeneración macular. La degeneración macular es la primera causa de ceguera en pacientes por encima de 55 años y se encontraron una serie de polimorfismos en estos estudios de asociación en varios genes y luego esos genes se vieron que actuaban en diversos lugares en la retina de la cápsula posterior del ojo, en el humor vítreo y demás, ¿no? De tal manera que nosotros podemos ahora predecir o prever qué pacientes van a sufrir degeneración macular o que tienen más riesgo de sufrir degeneración macular y, por tanto, actuar a lo largo de su vida para evitar que se produzca o para iniciar un tratamiento temprano. Bueno, vamos a seguir durante unos años a una paciente virtual y vamos a ver qué va a pasar con sus visitas a las diferentes consultas y cómo está utilizando los test genéticos o la genómica. Bueno, cuando ella es jovencita, consulta primero al dermatólogo porque tiene acné y en ese momento el dermatólogo considera iniciar un tratamiento con anticonceptivos orales y, claro, los anticonceptivos orales, sobre todo los que se utilizan para el tratamiento del acné, confieren un riesgo alto de trombosis, incluso esa trombosis que pueda desembocar un embolismo pulmonar. El dermatólogo lo sabe y le pide un estudio genético de una serie de polimorfismos. Estos polimorfismos que hablábamos antes, ese 0,1% que hablábamos antes, esas variaciones en nuestra secuencia, habitualmente las consideramos cuando es mayor, esa variación está presente en más del 1% de la población general. Bueno, hay una serie de variaciones, por ejemplo, en este caso el factor 5 de Leiden, que está en el 5% de la población general y que hace a esas personas susceptibles de tener un fenómeno trombótico. Es lo que llamamos la trombofilia. Hay una resistencia a ese factor 5 y al haber esa resistencia al factor 5 es más probable que se forme un coágulo. Es también lo que se llama, o que se llamaba antiguamente, el síndrome del viajero de la clase turista, en los aviones pequeños, vuelos intercontinentales, poco movimiento, ese estatismo en las piernas de esos pasajeros con poco movimiento provocaba trombosis venosa profunda que posteriormente podían llevar a cabo a un embolismo pulmonar. Bueno, pues ya tenemos a esta paciente en la cual es portadora de una mutación en factor 5 y habrá que tener una serie de medidas preventivas en los siguientes procesos de su vida, incluso fisiológicos, como puede ser el parto.
Bueno, hablando de parto, la paciente no se queda embarazada, tiene reglas irregulares, le hacen una ecografía, tiene un ovario poliquístico y empiezan a sospechar, bueno, este ovario poliquístico a lo mejor era la causa del acné, pero bueno, de paso encontramos ya el factor 5. Este ovario poliquístico le supone que tiene una 17-hidroxiprogesterona elevada, pero ¿será efectivamente ese ovario poliquístico o es que la paciente será portadora de una anomalía en el gen de la 21-hidroxilasa? Bueno, pues se hace un estudio genético del gen de la 21-hidroxilasa y efectivamente la paciente es portadora de una mutación severa en ese gen y algo que no es raro, es una de cada 60 personas en la población general es portadora de una mutación en este gen. Luego no es tan raro coincidir factor 5 y ser portadora también de una mutación en el gen de la 21-hidroxilasa. Como ella es portadora de una enfermedad recesiva que puede ser muy grave en el recién nacido, que le causa una hiperplasia adrenal congénita, que le cause una virilización a ese feto femenino, que le cause un problema de piel de sal, de deshidratación cuando nazca, eso solamente ocurrirá si su pareja también es portador de una mutación en el gen de la 21-hidroxilasa. Con lo cual, el ginecólogo, con buen criterio, además de hacer el estudio a la paciente virtual que tenemos, le hace el estudio a su marido y, bueno, ya que le hace ese estudio, dice, bueno, no solamente vamos a hacer el estudio de la 21-hidroxilasa, sino que vamos a estudiar las 200 enfermedades recesivas más frecuentes y esas 200 enfermedades recesivas más frecuentes nos van a causar el nacimiento de niños con una enfermedad grave en 1 de cada 500 de nuestro medio. Tened en cuenta que estamos haciendo screening para fibrosis quística, que aparece en 1 de cada 3.500 recién nacidos, screening para síndrome de Down, que aparece en 1 de cada 700. Aquí estaríamos haciendo un screening para el nacimiento de enfermedades de niños con enfermedades graves en 1 de cada 500 de la población general. Luego es algo que también se incorporará seguramente, como el diagnóstico prenatal no invasivo, al manejo clínico de las clínicas de reproducción o en las consultas de ginecología. Bueno, vamos avanzando en la edad de esta paciente. Mala suerte que tiene un cáncer de mama. Entonces, en ese cáncer de mama lo tiene a una edad joven y hacemos un estudio de predisposición al cáncer de mama. Estudiamos una serie de genes y sabemos que una mutación en uno de estos genes va a conferir un riesgo individual de no solamente padecer el cáncer de mama que ya tiene, sino que tenga cáncer de mama en la mama contralateral o de que tenga cáncer de ovario o que tenga cáncer de páncreas. Y además también los miembros de su familia, sus descendientes en primer grado, están con un riesgo del 50% de padecer uno de estos tumores. Luego podemos intervenir, tanto en ella como en sus descendientes, en evitar la aparición de una serie de tumores. Además, para tratarla, la tenemos que tratar, tiene receptores estrógenos positivos, la tratamos con tamoxifeno. Y el tamoxifeno es un promedicamento y ese promedicamento, para activarse, tiene que seguir una vía de uno de los citocromos del P450 y dependiendo de cómo esté esa vía del citocromo P450, del CIP2D6, dependiendo de las copias que tengas de ese gen, un polimorfismo, vas a transformar el tamoxifeno de su forma promedicamento a su forma efectiva. De tal manera que para poder ajustar esa dosis de tamoxifeno, para saber realmente, hay gente incluso que es resistente, que como el tamoxifeno no se metaboliza no se consigue metabolizar por esa vía porque no está presente este gen, no es posible, entonces el tamoxifeno se lo estamos dando como si estuviésemos dando agua a la paciente. Luego también para este tratamiento es necesario, para la dosis, es necesario el hacer un estudio genético, un estudio de farmacogenética. Bueno, ya no me voy a meter a las enfermedades neurodegenerativas, no pensaba, ni en la artrosis, para cuando esta paciente ya es muy mayor. Pero bueno, hemos estado haciendo estudios que no son tan raros, que están frecuentes en la población general, en una paciente que si le hubiésemos hecho de una vez el estudio del genoma completo, nos podíamos haber adelantado a todas estas cosas. Hubiésemos sabido su condición de factor 5 portadora, hubiésemos sabido si es portadora de hiperplasia adrenal congénita, si es portadora de otras enfermedades, y esto ya se está haciendo, y esto ya se está utilizando en los centros de genómica, de medicina integral, porque es integrada, de genómica en diversos hospitales de Estados Unidos.
Esto es una que luego Javier también hablará más, porque Javier se secuenció. Esto es una reunión que hemos tenido en San Francisco, en la cual están secuenciando personas de la población general. No hace falta ser como Javier para que te secuencien. Y nos va a dar la respuesta sobre el riesgo que tenemos de padecer una serie de enfermedades. No solamente ese riesgo de enfermedades nos la distribuye por los diversos órganos y sistemas, sino también la respuesta a ciertos medicamentos que son medicamentos de uso práctico, de uso clínico. De hecho, ya tenemos hasta la forma de coger un medicamento, coger su código de barras con el escáner del teléfono y compararlo eso con nuestro genoma y saber si ese medicamento en nosotros va a dar más o menos efectos secundarios y si es necesario ajustar la dosis en base a ese genoma. Eso incluso lo podemos llevar en el móvil, que es otra cosa también que seguramente lo tendremos en el futuro. Yo trabajo tanto en hospital público como en hospital privado. Me harto de decir a los pacientes, por favor, pide los informes. Los informes de la historia clínica son tuyos, no son del hospital. No tiene por qué ser una tragedia que un paciente requiera el informe del estudio genético que le hicieron. Pasaremos de esas historias clínicas electrónicas, pasaremos a que sea el paciente el que lleve su propia historia clínica electrónica en su móvil. Y con esa historia clínica electrónica en su móvil puede ir al médico que ella quiera o que él quiera y eso asociarlo con su genoma. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Lo hacemos cuando nazca el niño? ¿Hacemos directamente el genoma de todos los recién nacidos? Nada más nacer. Así tenemos todo su futuro conocido. Podemos prever muchas cosas, pero estamos determinando el comportamiento de este recién nacido en el futuro. Bueno, como decía, simplemente para incidir más en el tema de estas enfermedades 4P, en esta predicción que podemos hacer en base a tener ese genoma del recién nacido, lo más importante, lo que más me gusta del tema de la medicina genómica y de las 4P es que es una medicina participativa y eso en genética lo hemos hecho siempre. Siempre hemos hecho el asesoramiento genético dando al paciente los riesgos de padecer una enfermedad, los riesgos de los diversos procedimientos. De tal manera que tenemos al paciente en el centro de un grupo de profesionales, que también se ha hablado esta mañana, de un grupo interdisciplinar de profesionales, y el paciente, con toda esa información, más la que ha conseguido a través de la red, es el que colabora con nosotros a la hora, o nosotros colaboramos con él, mejor, porque él toma la decisión, a la hora de qué acciones preventivas puede tomar o no. En ese grupo estarían especialistas en bioética, la asesoría genética, especialistas médicos, bioinformáticos que nos analizan las secuenciaciones, el laboratorio que nos da la secuenciación, el médico de primaria, muy importante, que tenga la visión en conjunto de la salud de ese paciente. Y con estas herramientas centramos al paciente y lo ponemos en el centro de nuestro trabajo, de nuestra orientación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención y pasamos ahora a escuchar al último ponente. Muchas gracias, doctor Fuertes, doctor Vandrés, todos los asistentes. No sé si está ahí. Bueno, si la tecnología nos acompaña, que parece que sí. La verdad es que es un reto hablarles a todos ustedes después de todos los ponentes y el prestigio de todos y cada uno de ellos que han intervenido esta mañana. Más aún en el caso de un burdo economista dirigiéndose a médicos y a futuros médicos en la Facultad de Medicina. Pero es que la realidad a la que nos enfrentamos es esa. Nos enfrentamos a una realidad en la que los pacientes cada día saben más y cada día quieren tener más el control. La OMS
definía la salud o define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. El médico con más peticiones de cita del mundo es Dr. Google. Y esa es una realidad que vivimos hoy. Sin embargo, no sé qué. No. Ya. Sin embargo, la información que los pacientes obtienen a través de Google no siempre es veraz, no siempre es completa y no siempre responde a sus necesidades. No sé si saben que de todos los diferentes proyectos en los que Google se ha embarcado en su larga y fructífera historia, el único en el que ha fracasado ha sido Google Health. Que un gigante como este, que ha conseguido cambiar el mundo en el que vivimos y el mundo en el que, al que todos nos enfrentamos, que el único fracaso que haya cosechado en su historia de éxitos sea la relacionada con la salud, creo que nos dice algo. Y nos dice precisamente que el mundo de la salud es complejo, pero el mundo de la salud está cambiando. Ya en 1980, el profesor Dauchet nos decía que durante siglos la medicina había tratado enfermedades. Hoy en día, el verdadero objetivo es prevenir las enfermedades. Y es que el cambio está en marcha, el cambio está aquí y el cambio es imparable. Estamos acostumbrados a tratar pacientes, enfermos. Sin embargo, cada día más tendremos que asumir el reto de empezar a trabajar con pacientes sanos, es decir, abandonar el concepto de paciente y empezar a hablar de consumidor de salud. Y es que las consultas cada día se van a llenar más de consumidores de salud que demandan una solución no al problema que tienen hoy, sino una solución al problema que tendrán mañana. Cada día la esperanza de vida es mayor y además queremos todos, en la medida de lo posible, poder vivir esos años que tengamos por delante de la mejor manera posible e invertir, no solamente económicamente, sino en cuanto a cambios de hábitos, en mejorar ese futuro. Y ese es el cambio que estamos empezando a vivir ya. El paciente busca herramientas, pero herramientas fáciles, herramientas tangibles, herramientas que le acompañen en su día a día, herramientas que permitan entender cuáles son sus avances, sus retos. Seguro que han oído hablar muchas veces de la famosa gamificación. Y es que hay muchísimos estudios en el mundo que están demostrando que cuando le planteas a ese consumidor que el cuidado de su salud puede ser un juego también, puede participar, puede retarse unos a otros, los resultados son impresionantes. Estamos oyendo que compañías como Nike, Under Armour, incluso National Geographic, están cambiando completamente su objetivo, su negocio y la forma de relacionarse con sus clientes. Dentro de pocos meses oiremos un nuevo proyecto que se llama Helix, hoy por hoy desconocido para la mayoría de ustedes, pero que probablemente en pocos años cambiará el mundo. Y es que todas estas omics de las que nos hablaba el doctor Valor antes, para la inmensa mayoría de los consumidores son grandes desconocidas hoy y serán parte de su vida en un futuro que está ya aquí. Las aplicaciones móviles nos acompañan, las llevamos en el bolsillo, los relojes. Es impresionante si cogemos. Yo soy bastante loco de los Apple, pero reconozco que incluso un Android es capaz también de conocer exactamente al centímetro casi dónde estamos, lo que hacemos, cómo nos movemos y cómo nos enfrentamos a nuestro día. Yo se ve que no aplico muchos de los consejos que me dan, pero por las mañanas, cuando estoy en Madrid, los pocos días que paso aquí, y me peso en una balanza de estas súper conectada, la balanza me dice buenos días, me dice el tiempo que va a hacer, me dice los pasos que hice ayer o el nivel de actividad que tuve ayer y me regaña. Y sí, me regaña, pero es una decisión mía. Yo he decidido poner en mi vida
una serie de elementos, una serie de dispositivos para controlarme y, aunque no siempre les haga caso, por lo menos que remuevan mi conciencia y que todos los días me diga: ayer no hiciste suficiente actividad. ¿Y todo esto por qué? Porque queremos soluciones, pero esas soluciones las queremos ya. Por favor. Les decía que los consumidores quieren soluciones y las quieren ya. Y más allá de este pequeño chiste de Homer Simpson, la realidad del mundo al que nos enfrentamos es que ese momento del paciente, del consumidor esperando un mes, 2 meses para obtener un resultado, tiende a desaparecer. Vivimos una realidad en la que la mayoría de nuestros consumidores quieren empezar a tomar el control de su vida, de una vida absolutamente saludable, de una vida en la que obtengan información, que sepan lo que está pasando, que sepan cómo el ambiente, cómo su actividad, cómo su entorno influye en su futuro y en su bienestar. Y a partir de ahí, tomar ese control. ¿Y cuál es el reto que los profesionales sanitarios tienen ante sí en esa situación? El reto que tienen es participar de esa situación. Los profesionales sanitarios deben supervisar, deben formar y deben acompañar al paciente / consumidor en ese proceso. Un proceso en el que el nivel de información es salvaje, pero que es absolutamente imparable. No hay forma ya de parar ese cambio, esa revolución que estamos viviendo. Oímos a muchos profesionales que dicen o se enfadan: es que el paciente llega a mi consulta pensando que ya sabe más de la patología o de la dolencia que tiene incluso que yo. Y es que eso no lo vamos a evitar. Por tanto, mucho más que decirles no se refieran a Google o no trabajen o no busquen su problema en Dr. Google. Por supuesto, en el momento en que a un paciente le duele un dedo gordo del pie, lo primero que hace es meterse en Google, buscar qué puede ser y nos va a llegar a la consulta pensando que tiene un cáncer y que se va a morir mañana. Pero es que ese cambio no lo podemos evitar. Por tanto, acompañemos a ese paciente y utilicemos las herramientas que los avances tecnológicos y médicos nos están poniendo a nuestra disposición. Hablaba el doctor Izquierdo antes de la aparición de la secuenciación de nueva generación desde el año 2008, que se completó el proyecto del genoma humano. Este proceso empieza mucho antes, desde el año 1990, que se pone en marcha el proyecto del genoma humano. Se completa en 2003, pero es que el avance de 2003 hasta ahora ha sido incluso más rápido y más salvaje que la aparición o la secuenciación del primer genoma. Como decía antes el doctor Valor, yo me dedico todos los días a escuchar compañías de biotecnología, universidades, farmacéuticas, que nos vienen a contar cómo están utilizando todas estas herramientas para ser capaces de identificar nuevos marcadores, de utilizar nuevos diagnósticos y de ser capaces de poner a disposición de los clínicos herramientas muchísimo más certeras y muchísimo más rápidas que las que venían utilizando hasta ahora. El futuro ya está aquí, no lo podemos obviar. El futuro es una realidad y todos los días vivimos con ello. El nivel de información que estamos obteniendo es absolutamente salvaje, desmesurado y, sobre todo, el papel del profesional sanitario tiene que ayudar o tiene que centrarse en intentar ayudar a discernir aquello que es importante, aquello que es relevante de toda la información que no tiene utilidad para el consumidor. Hoy en día tenemos aplicaciones clínicas absolutamente extendidas
alguna la comentaba el doctor Izquierdo antes: diagnóstico preconcepcional, diagnóstico prenatal, detección de enfermedades raras, hereditarias, susceptibilidades genéticas a cánceres o diferentes enfermedades o patologías, pero necesitamos saber dónde miramos. La relación entre el médico y el paciente tiene que cambiar, está empezando a cambiar ya. Cada vez más vemos iniciativas de relaciones o de plataformas de atención 24/7, atención online. Nosotros mismos hemos puesto en marcha un sistema de consulta genética en diferentes idiomas, en más de 15 idiomas, que permite a los profesionales sanitarios e incluso a pacientes relacionarse con nosotros y plantearnos sus dudas acerca de problemas genéticos. Y es que los consumidores a los que nos enfrentamos son muy distintos. Tenemos al genuino early adopter, o como gusta llamarle, el friki, el loco, el pirao de estas cosas, o sea, sé yo. Pero cada vez más empezamos a ver una multitud de consumidores que quieren tomar ese manejo de su salud porque es una parte fundamental en su vida. No hay más que ver todos los clubs de corredores que hay en la calle, todos los gimnasios, lo llenos que están, cualquier día a mediodía en una ciudad como Madrid, caótica, pero al mismo tiempo, pues en general con un clima maravilloso. Todos los días en el Retiro está lleno de gente corriendo, llenos de aparatitos en la pierna derecha, en el brazo izquierdo, el que lleva un trapo en la cabeza que van midiendo el sudor. Es impresionante. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa información? Lo comentaba antes el doctor Izquierdo. Hace 2 semanas fui invitado a participar en un programa que se llama Understand My Genome. Básicamente consiste un grupo de gente que es invitada a que se secuencie su genoma completo, pero la información o el programa no acaba ahí. ¿Qué haces a partir de ese momento con él? Pues a partir de ese momento te pones en manos de un profesional que tenga suficiente experiencia y conocimiento. No es fácil, lo comentaba antes el doctor Izquierdo. En España no hay historia de formación de profesionales en genética. Yo tuve suerte de encontrar uno que me acompaña desde ese momento y me ayuda a interpretar la información obtenida de mi genoma. No quiero entrar mucho aquí. Hablábamos antes de las 4 Ps. A mí me gustaría introducir una quinta, que es poblacional. Y es que el reto es que todas estas iniciativas las convirtamos en poblacionales, las hagamos asequibles y las hagamos cercanas a toda la población. En estos momentos, prácticamente el 90% del gasto sanitario está centrado en el acceso a los sistemas sanitarios o los sistemas de salud. Sin embargo, eso solamente representa aproximadamente el 10% de los factores relacionados con las enfermedades más comunes que nos hacen estar enfermos o sanos. Aproximadamente el 50% de los factores que nos hacen estar sanos son factores medioambientales. Sin embargo, no invertimos todavía en ellos. Por eso nosotros hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama Labco eHealth, que es una plataforma, seguro que como otras muchas que empezarán a ver apareciendo en los próximos meses, en la que permitimos que profesional sanitario y paciente, consumidor, vayan de la mano, entiendan y tomen el control de los diferentes parámetros que afectan a su salud y a partir de ahí sean capaces de tomar medidas y ponerse en manos a la obra para tener un futuro más saludable. No me extiendo más, les dejo con un breve vídeo de un minuto que les explica en qué consiste esta plataforma. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy vivimos más, entonces, ¿no deberíamos vivir de forma más saludable? Lo mejor de todo es que el 70% de las enfermedades se pueden prevenir. ¿Te imaginas que tus acciones de hoy previniesen la aparición de estas enfermedades? Ahora es tu momento para tomar el mando de tu salud.
no son solo tus genes.